¿qué pasa si el día de mañana Microsoft está teniendo intereses políticos muy fuertes en una determinada elección política y dice, bueno, mirá, tengo a millones de personas utilizando mi sistema de bots que recrean personalidades de gente que ya no vive? ¿Por qué no usamos esas conversaciones para sacar información de a quienes piensan votar estas personas? Y entonces tu tío, en forma de personalidad de bot, te va a decir, ¿y cómo va todo por allá políticamente? Sí, ahora tenemos elecciones. Bueno, ¿y a quién estás pensando votar? Y uno pensando ya, interiorizando que está hablando con su tío, le dice, ¿a quién voy a votar? Y adicionalmente, si el sistema está programado, perfectamente podría estarlo, para tratar de cambiar tu intención de voto, pues tendrá estrategias psicopolíticas para modificar tu opción electoral. Agustín, no todas las grandes mentes actuales están o se sintieron cómodas con la idea de que exista una inteligencia artificial que esté por encima de la humana. Recuerdo que Stephen Hawking veía con recelo este tema, no era de su agrado, pero tú tienes gente como Elon Musk que no necesariamente ve eso como una preocupación. ¿Cuál es tu postura inicial sobre ese punto? Mi postura inicial es negativa respecto al tema. O sea, ¿no lo ves como algo positivo? No, no lo veo como algo positivo porque entiendo que estamos conduciéndonos al fin del humano. La irrupción y el crecimiento exponencial de lo tecnológico que nos ha llevado a diseñar o a pensar en el diseño de artefactos que superen al hombre, va a conducirnos eventualmente a la mezcla con esos artefactos. Es decir, no solamente por el control que la inteligencia artificial puede ejercer eventualmente sobre nosotros, sino por la mezcla que determinados sujetos puedan empezar a experimentar con estos aparatos superiores, generando evidentemente una nueva estratificación social donde tendremos a personas que ya no son superiores a otras en términos económicos, por ejemplo, como en un sistema de clases, o no en términos de estatus, por ejemplo, como en un sistema de estamentos, sino que estamos hablando de un sistema de estratificación social donde habrá individuos superiores cognitivamente hablando, en sus capacidades operativas, en su voluntad, en su razón, en su almacenamiento personal. Entonces, esto que está, digamos, mezclándose con el paradigma transhumano, creo que nos puede llevar a un mundo distópico en el cual yo no quisiera vivir. Un dato, hay un autor, Jacques Peretti, que plantea que eso que tú describes, el tema de que hay ya una casta superior en términos cognitivos, ya existe. Y él se refiere a que supuestamente en Silicon Valley hay toda una religión con el tema de digamos, estos suplementos cognitivos, los nootrópicos, que son básicamente para potencializar eso que tú dices. Y él plantea que él tuvo acceso a ese tipo como de elementos, de gente que vive y realmente dice que ahí es algo palpable. O sea, el ser humano que está trabajando, que está laborando bajo los efectos de los nootrópicos, ciertamente son superiores. Y estamos viviendo épocas de psicopoder. La filosofía Defíneme eso, psicopoder. Bien, la filosofía política, la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los 70, de la mano de Michel Foucault, que es uno de los más celebrados actualmente, de los filósofos contemporáneos más celebrados, se dedicó a hablar del biopoder, ¿sí? Hemos tenido un montón de desarrollos sobre la biopolítica, el biopoder. Tuvimos a Agamben, Espósito, Foucault, Judith Butler también va a hablar en el género en disputas sobre la biopolítica. La idea de fondo era que el poder actúa sobre el cuerpo, que el poder disciplina al cuerpo en sus movimientos. Pero una pregunta, cuando ellos sería bueno para la gente, sí, cuando ellos hablan de poder, específicamente, ¿a qué se están refiriendo? Están refiriéndose a la capacidad de controlar la voluntad de otra persona.
Es decir, por ejemplo, Max Weber, ¿qué dice Max Weber? Bueno, el poder es una relación social donde A ejerce, en términos determinantes, una influencia sobre la voluntad de B, aún a costa de toda resistencia, dice Weber. O sea, por más que del otro lado resistan, si yo, A, logro imponer en B, por ejemplo, vos, mi voluntad, eso significa que yo tengo poder sobre vos. El poder es siempre una relación social. Robinson Crusoe en la isla, perdido, no tiene poder sobre nada porque no tiene relaciones sociales. El poder, por lo tanto, no es un atributo personal. El poder es una realidad que se ejerce en el marco de una relación social. Con lo cual, ¿qué es el poder en definitiva? La capacidad de controlar a otras personas, controlar sus voluntades. Ahora, la filosofía política en la segunda mitad del siglo XX y hasta hace muy pocos años se dedicó a entender al poder como la capacidad de controlar los cuerpos, de darle forma a la corporalidad incluso, los gestos, la eficiencia del cuerpo, los tiempos. Esta gente se quedó pensando, por ejemplo, en la fábrica fordista, ¿no? La fábrica fordista, ¿cómo funcionaba? Bueno, con un gerente que está mirando allí cómo sus obreros están haciendo sus movimientos de forma automática sobre una cinta de trabajo. El taylorismo tiene algo mucho que ver con eso, entonces. Totalmente también. Es decir, para esta gente el biopoder, la biopolítica es algo relativamente moderno. Es cuando el sistema encuentra que al cuerpo, más que despedazarlo, por ejemplo en un suplicio, hay que disciplinarlo para que sea productivo. Entonces el cuerpo tiene que hacer... Entonces tenemos ahí, diría yo, una humanización del poder, porque si ya pasan de un criterio en el cual hay que, como dices, despedazarlo, a disciplinarlo, pues yo creo que vamos en coche. Foucault diría la humanización es el costado ideológico de esa productividad del poder. Es decir, sí, lo vamos a justificar como una humanización, pero en el fondo no está respondiendo a que realmente seamos más humanos, sino a que necesitamos cuerpos más productivos, cuerpos que se disciplinen en términos de espacios, tiempos, gestos, movimientos, ubicaciones. Pero eso ya ha quedado viejo, porque, digamos, hoy no estamos sujetos tanto a la biopolítica entendida como el disciplinamiento de los cuerpos en un sentido colectivo, agregado, sino que estamos en tiempos donde es posible controlar la mente. Es posible el psicopoder. Y el psicopoder ya no es doblegar el cuerpo, ya no es disciplinar al cuerpo. El psicopoder es trabajar de una forma muy astuta, conforme a las nuevas tecnologías que existen, sobre tu voluntad, no a través de tu cuerpo, sino directamente a través de tu cabeza. Te voy a poner algunos ejemplos. A ver, la Unión Europea ya desde hace algunos años está financiando, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial para detectar de manera automática los sentimientos de las personas. Están, por ejemplo, financiando a una empresa que se llama Real Eyes, ¿sí? Que está encabezando el proyecto SEWA, que es una sigla que en español significa Análisis Automático de Sentimientos en Estado Natural. ¿Qué es lo que están procurando? Pues que, por ejemplo, una cámara sea capaz de determinar cuáles son tus sentimientos de una forma automática. Al mismo tiempo que vos los estás sintiendo, la cámara lo siente con vos de alguna manera. ¿Y eso de qué sirve? Pues si yo conozco tu estado de ánimo, yo puedo hacer muchas cosas sobre vos. Yo puedo saber, por ejemplo, vamos a pensarlo económicamente, yo puedo saber qué venderte, porque conozco tu estado de ánimo. Puedo anticiparme a tus necesidades de corto plazo, porque conozco hoy tu estado de ánimo. Pero en términos políticos, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo manipularte políticamente si yo conozco tu estado de ánimo. Puedo fogonear desde una revolución hasta puedo fogonear, por ejemplo, una pandemia. Yo no estoy diciendo con esto, por ejemplo, que la pandemia ha sido fogoneada en estos términos. Te digo que lo que estamos viviendo ahora, que tiene consecuencias psicopolíticas enormes, porque todos nos hemos desplazado hacia el dominio de lo virtual, y en lo virtual toda comunicación es un registro, pues entonces, digamos, el contexto actual está posibilitando un crecimiento sin precedentes de lo que hemos llamado acá el psicopoder. Pero en cuanto a la inteligencia artificial, hay un aspecto que tiene que ver con el acceso a los datos personales de todo el mundo del colectivo. Y de hecho hay un director del Pentágono
que trabajaba el tema del desarrollo de software en el área de inteligencia artificial, que renunció recientemente, apenas 37 años, imagino que le pagaban muy bien, pero él renunció diciendo que la misión que se le había encomendado era imposible. Él decía que China le ganó la guerra de la inteligencia artificial a Estados Unidos y que ya eso es una batalla perdida. Pero cuando tú te adentras en el cuerpo de la noticia, te encuentras con la siguiente perla. Estados Unidos tiene problemas con el tema con el tema del acceso a la información de las personas. China no tiene problemas con eso. China tiene los datos de cada individuo debidamente integrados a su inteligencia artificial. Y eso es indispensable ese acceso es indispensable para desarrollar una inteligencia artificial robusta. El acceso a los datos en tiempo real de los individuos. Dime, según tu olfato, ¿cuál es la conclusión de esa realidad? Tenemos un imperio que está detrás porque no tiene acceso a los datos de la gente como sí lo tiene el otro, en este caso el chino. ¿Qué puede venir después de eso? Francis Bacon, hace ya varios siglos, dijo, el saber es poder, ¿no? Y realmente el poder es una moneda de la cual tenemos el control de la voluntad de otra persona, pero del otro lado tenemos el saber que estamos generando y que ya tenemos sobre esa otra persona. El modelo de gobernanza mundial que viene es un modelo basado en el conocimiento absoluto y total sobre los individuos, porque de esa manera es mucho más fácil el control absoluto y total sobre los individuos. Como te decía recién, si yo conozco hasta tus estados de ánimo, yo conozco, por ejemplo, tu orientación sexual, ya hay cámaras con sistemas incorporados que con un altísimo acierto son capaces de determinar cuál es tu orientación sexual, simplemente por calcular ciertos gestos. Ya hay sistemas que se utilizan en el mundo de las finanzas para, dándole un input de información de una persona, por ejemplo, que está pidiendo un crédito, determinar con una probabilidad muy exacta la capacidad de pago que va a tener en el futuro esa persona. Entonces esas decisiones ya no las están tomando los seres humanos. Ya hay inteligencia artificial, por ejemplo, para resolver eventualmente causas judiciales. Vamos a empezar a prescindir, por ejemplo, de los jueces. Ya hay inteligencia artificial para contadores. Vamos a prescindir de los contadores. Yo cuando veía todo esto, y ya voy a ir al punto, pero voy a dar un rodeo un poquito más largo, yo pensaba, ¿qué va a quedar del humano? Bueno, van a sobrevivir cosas. ¿Qué va a sobrevivir? Nuestro espíritu creativo. Va a sobrevivir la poesía. Va a sobrevivir el arte. Va a sobrevivir la filosofía. Va a sobrevivir la música. Espero no matar tu entusiasmo, pero me enteré con pavor que ya hay inteligencia artificial que está creando música. Está creando música. Está pintando como Rembrandt. Y ya se están vendiendo esos cuadros como si fuesen pintados por él mismo. Ya hay inteligencia artificial que detecta paisajes hermosos, ¿sí?, a través de las cámaras de Google Earth y de todo esto, ¿no?, de Google Street, paisajes hermosos, y realiza fotografías hermosas como si fuese propia de un fotógrafo profesional. Incluso a un nivel menos escandaloso, pero muy actual para muchas personas, ya estamos mirando los deportes. Algo tan humano como el deporte lo estamos mirando en muñequitos que se mueven en una PlayStation, y que hay canales de deportes, como por ejemplo Fox, ¿sí?, o Teis Sports, que compran los derechos de transmisión de los torneos, de lo que se llama hoy eSports, que mueven fortunas a tal punto que hay deportistas muy famosos, por ejemplo Fabricio Oberto de la NBA, que ya ha comprado su propio equipo de eSports. Entonces hay un desplazamiento colectivo de la humanidad hacia la realidad virtual. Desplazamiento que ha sido muy bien comprendido por Mark Zuckerberg recientemente. Hace unos días nos anunció que el futuro de Internet iba a ser el metaverso. Poder meternos dentro, sumergirte en la realidad, ya no estar al frente de esa realidad virtual que es la pantalla,
que nos consume tanto tiempo por día, sino entrar dentro de esa realidad. Pero me gustaría hablar con Mark Zuckerberg específicamente sobre el aspecto detrás del metaverso. Me explico, yo voy a adentrarme ahí, pero ¿me voy a adentrar yo exclusivamente con un acceso mío privado, o yo no sé si hay algo por encima de mí que va a ocultar ese proceso? Todo esto que estamos conversando va al punto original de la pregunta, que era ¿por qué dijo esta persona que la guerra por la inteligencia artificial está perdida con China? ¿Por qué el asunto de estos límites que Occidente ha trazado históricamente sobre la privacidad? La privacidad es valorada por la civilización occidental. Ahora bien, yo me pregunto, ¿sigue siendo valorada? Año 2001, Larry Page, uno de los fundadores de Google: toda tu vida se podrá buscar. Él dijo eso. Él dijo eso, hace 20 años. Toda tu vida se podrá buscar. La historia de Google es interesante porque Google empieza como un motor de búsqueda, como cualquier otro, como en ese momento estaba Yahoo, Altavista, había otros más, ¿no? Y Google era uno más. ¿Cuál fue el diferencial de Google? El diferencial de Google fue que, un poco acogotados por las finanzas, que el motor de búsqueda no estaba generando el dinero que ellos esperaban y sus inversores también, y un buen día se dan cuenta de que había mucha información basura, que eran todas las búsquedas que los usuarios realizaban, simplemente eran retroalimentadas por el sistema para predecir mejor el éxito de la búsqueda. Es decir, cómo funciona un buscador. Yo busco, y cuando yo selecciono en alguna página, yo le estoy dando información a ese buscador de que me ha indexado bien o mal, cuánto me he tenido que desplazar en los numeritos de abajo, etc. Ellos usaban la información que los usuarios les daban cuando buscaban simplemente para agilizar el sistema de búsqueda. Pero a alguien, muy astutamente, se le ocurrió que eso estaba generando otro tipo de información que era económicamente rentable y podía revolucionar el sistema de la publicidad. Si sabemos qué buscan los usuarios, sabemos qué le interesa a los usuarios. Y si sabemos qué le interesan a los usuarios, podemos hacer publicidad dirigida especialmente para ese usuario. Revolucionaron la publicidad y hoy todas las redes sociales se basan en esa idea original de Google. Año 2001, tu vida entera se podrá buscar. Estos tipos ya lo vieron desde entonces. Necesitamos hacer que vos quieras dar tu vida entera para que se busque. Si yo no abro mi vida al sistema, pues el sistema no me puede indexar. Te pongo otro ejemplo. Mark Zuckerberg, hace algunos años nada más, habló de una remodelación dentro de Facebook que tenía que ver con el sistema de álbum de fotos y lo explicó de esta manera. Dijo, la historia de tu vida estará en el álbum de fotos de Facebook. Y eso evidentemente fue aplaudido por las personas, porque bueno, mirá, tengo mi biografía, tengo aquí mi espacio, pero eso no es lo mismo que tener tu álbum de fotos en tu casa a la vieja usanza. Eso tiene un grado de acceso público, incluso gubernamental, que es impresionante. En el año 2012, Facebook publicó en la revista Nature, que es una de las revistas académicas de ciencias más importantes del mundo, un experimento social realizado sobre 61 millones de personas en las elecciones del año 2010. El estudio se publicó en el 2012, pero era un estudio político de psicopoder sobre el año 2010 en Estados Unidos, donde hubo elecciones de medio término. ¿Qué quiso hacer Facebook? Saber cuál era su poder político. Y lo hizo de una manera muy curiosa. Colocaron un botoncito que decía, ya he votado. Debajo del botoncito, cuántas personas en Facebook ya habían dado clic a ese botoncito. Y ese botoncito además te mostraba 4 o 5 fotitos de tus amigos que lo habían presionado. Y ellos calcularon la incidencia de ese mero botón en tu comportamiento electoral, agregando al lado cuál era el lugar más próximo de tu domicilio donde podías ir a votar. La conclusión de ese experimento sobre 61 millones de personas fue que el poder político de Facebook es significativo sobre la conducta electoral de los norteamericanos. Con un botón ya he votado. Imagínate la incidencia que ha tenido, por ejemplo, en las recientes elecciones, las del año pasado, cuando no había solamente un botón ya he votado, sino que había todo un formateo del feed de las personas poniendo cuál era lo que vos tenías que opinar. Escuchando esto, me estás llevando
a un punto que pienso que aún es difícil de buscar como dónde se encuentran ambas cosas. Porque, por ejemplo, quizás tú y yo defendamos la privacidad clásica que nos vendieron, en donde se te decía a ti que el individuo tiene derecho, diría yo que un derecho natural, ni siquiera social, a preservarse para sí un espacio a discreción, que él comparte con quien él entienda de manera consciente. Claro. Pero hay un estudio también que plantea que no existe tal cosa como la decisión del ser humano de manera unidireccional. Es decir, no existe eso de que un ser humano de manera racional se sienta en un lugar o se va a una habitación a decidir algo. Toda decisión que toma un ser humano está influenciada sí o sí por su entorno. Sí. Y ese estudio también a su vez dice, el ser humano, o pretende comprobar, que toda decisión que tú tomas se da tomando en cuenta lo que los demás piensen de. Entonces te planteo esto porque si asumimos la conclusión de ese estudio como un paradigma, entonces no existe tal cosa como el derecho a la privacidad. A ver, ese tipo de estudios lo que trata de socavar es la idea de la libertad, del libre albedrío, ¿no? O sea, en verdad yo no sería dueño de mis propias decisiones porque mis decisiones tienen un condicionamiento social. Exacto. Hay un condicionamiento social. El problema acá es si ese condicionamiento social se ha ido formando de manera espontánea o si tiene una cabeza, si tiene una organización, si está dirigido conscientemente. Yo entiendo que a lo que nos estamos conduciendo es a la posibilidad de manufacturar a tal punto esos condicionamientos sociales y psicológicos como para terminar dirigiendo al gusto de la persona que tenga la capacidad de ejercer ese control del entorno sobre tu decisión. Y eso es lo que no existe todavía. Evidentemente, mis decisiones están condicionadas por un montón de cosas, por mi educación, por las normas del estado donde yo estoy presente en un determinado momento, por mis relaciones sociales, por mis afectos, por mis pasiones, por mis gustos que han sido adquiridos en un marco social. Eso va de suyo, es decir, yo no puedo pretender mi decisión como una cosa que ha salido de mi razón totalmente autónoma, aislada de un entorno social. Eso es así. El problema es ese entorno social está manufacturando sus determinantes para terminar influyendo y más aún determinando, valga la redundancia, mi acción humana que está sujeta a un montón de condiciones sociales, puede estar sujeta, sin embargo, a la organización de esas condiciones sociales. Y eso es lo que yo creo que ahora se está intentando realizar. Y además te voy a decir una cosa más. El gran problema acá pasa a ser la privacidad. Que vas a decir, bueno, la privacidad no existe porque siempre estamos imbuidos de lo social. Claro, pero el conocimiento de lo que yo hago en mi entorno privado es lo que determina que ese entorno sea privado. Ese entorno es privado en la medida en que lo que pasa en mi entorno privado no esté bajo el ojo del gran hermano. Ahora, el panóptico de Jeremy Bentham. El panóptico de Jeremy Bentham, voy a entrar en ese tema que es muy, muy interesante y que creo que puede ilustrar bien la situación actual. Miren, el panóptico era un modelo carcelario, una arquitectura para gestionar bien una cárcel. ¿En qué consistía? Ponemos una torre de vigilancia en el medio, la cárcel tiene la forma de un anillo, las celdas están incomunicadas, ¿sí? Mirando todas hacia la torre de control, ¿bien? La torre de vigilancia, y en esa torre de vigilancia está diseñado tal las ventanas para que los guardias cárceles puedan mirar a las celdas, pero desde las celdas no se pueda mirar hacia la torre de vigilancia a ver si hay efectivamente alguien ahí. Exacto. Eso interioriza el control y genera autodisciplina. Entonces yo no sé si ahora me están mirando, pero por las dudas me estén mirando, yo me comporto bien. Mira, acá en Dominicana, en República Dominicana, paréntesis, un guachimán o guardia de vigilancia que quizás no tenía conocimiento de eso, aplicó el sistema. Él colocó la silla del guachimán y un radito con la emisora y la música del guachimán y se iba a dormir. Todo el que pasaba por ahí asumía que el guachimán estaba por ahí,
Pero mentira, él estaba durmiendo. Claro. O sea, que es el panóptico versión República Dominicana. ¿Y por qué hay que tener visión? ¿Por qué hay que estar mirando al preso? Por lo que decíamos antes, saber es poder. Quien está vigilando al preso no solamente está vigilando que no se escape, se generan informes conductuales, se le hacen entrevistas psicológicas al preso, se le extrae saber, diría Foucault, se le extrae saber para poder ejercer más eficientemente el poder sobre él. Ahora, nosotros, ¿estamos en un panóptico de esas características hoy frente al mundo digital? Yo creo que no, estamos frente a un panóptico 2.0. Un panóptico digital que es mucho más eficiente por muchas razones. Número uno. O sea, que ese modelo de Jeremy Bentham ya lo pasamos. Lo pasamos. Ahora hemos entrado a una versión 2.0 de ese modelo. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo les dije, en esa torre de vigilancia hay alguien que nos está viendo y nosotros estamos expuestos a esa mirada en una celda incomunicada con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué estamos incomunicados? Porque yo puedo hacer un motín en una cárcel. Yo no puedo estar durante mucho tiempo con el resto de los presos, pues puedo organizar, por ejemplo, un motín. Ahora, en el panóptico 2.0 la cosa es al revés. Yo que estoy siendo mirado, efectivamente mirado y registrado, sin embargo estoy constantemente siendo empujado a socializar con los presos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo genere información comunicándome con los demás. Yo no estoy atomizado dentro de una celda. Yo, al revés, he sido empujado a comunicarme de una forma exhaustiva con los demás y abrirle a los demás mi vida completa. Mostrarles lo que es como, mostrarles a qué hora me acuesto, mostrarles incluso aspectos sexuales de mi vida, contarles sobre qué problemas de salud tengo. Ay, hoy me levanté enfermo, tengo COVID, hoy me vacuné, hoy no, yo no me voy a vacunar. No, toda esa información estamos constantemente empujados por, obviamente, los premios y castigos que se dan en redes sociales, de lo cual después podríamos hablar, a generarla. Segundo punto, se ejerce en el viejo panóptico una coerción física sobre el preso, porque yo lo tengo encerrado, yo lo tengo castigado. Ahora el modelo del poder ya no castiga, el modelo del poder seduce. Hemos reemplazado el castigo por la seducción. La idea de que cuanto más saber le confieras al poder, más premio vas a tener. Ya no de hecho, cuando tú estás haciendo una descarga de un software, hay un mensaje que te llega que te dice: queremos o necesitamos información tuya, sí, porque con esto mejoramos la experiencia de usuario. O sea, te están diciendo a ti, bueno, mira, con la información que vamos a extraer de ti, lo que vamos a hacer es que tu vida sea más fácil, porque vamos a mejorar tu experiencia de usuario. Si yo dejo de publicar, vamos a decir, una semana fotos en mi Instagram, cuando yo quiera volver a publicar la siguiente foto, el nivel de likes va a disminuirse significativamente. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya va a estar castigando mi cuenta por no haber publicado durante, digamos, en el ritmo que el sistema necesita que yo esté publicando. No te olvides que, digamos, registrar información es una cara de la moneda. Del otro lado, yo necesito que la persona desee que esa información se publique. Hay un imperativo de extracción. Yo tengo que extraerle a la persona su información, pero para eso tengo que darle un premio. No puede basarse el poder solamente en un castigo. Entonces, el panóptico ha modificado sus bases. Quien antes nos registraba era un ser humano que tenía capacidades muy limitadas para estar mirándolo todo a la vez, que tenía además capacidades limitadas de registro, había ficheros. Cuando Jeremy Bentham pensó en esta estructura, hoy no hay ficheros, hoy hay memorias, donde cabe tendencialmente la totalidad del mundo. Y hoy el procesamiento de información no lo hará, por ejemplo, un psicólogo que está estudiando toda una noche esas fichas que se han ido registrando a lo largo de la semana sobre los presos, sino que hoy tenemos los procesadores que gozan del Big Data para poder elaborar conclusiones sobre nuestras personalidades que son inmediatas, que son instantáneas. Pero no, digamos, no necesariamente este proceso tiene que ser negativo. Tú al principio hablabas de que significaba, digamos, el cese de lo humano tal cual lo conocemos. Pero también está el tema de que se ha estudiado cuál es el nivel de eficiencia de un organismo de inteligencia artificial propiamente,
y de un organismo en el cual se da una simbiosis entre un ser humano y algún tipo de inteligencia artificial, y el resultado tiende a ser más favorable cuando se trata del organismo que tiene esa comunicación integrada entre lo humano y la inteligencia artificial. Por supuesto, vamos a encontrar que ese tipo de conexión es mucho más perfecta de lo que somos. O sea, es interesante porque ¿qué es mejor? ¿La inteligencia por sí, en sí sola, o que el ser humano esté conectado a ella y surja algo nuevo? Entonces, lo que se ha dicho ahora es que eso tiende a ser más eficiente, y esto tiene que ver con el debate porque hay quienes ya están planteando que ese es el camino. O sea, el camino no es crear un organismo que sea más inteligente que el ser humano. El camino es crear un organismo en el cual el ser humano esté conectado con un algo, y que lo que surja de ahí sea mejor que una simple inteligencia artificial trabajando en sí. Sí, ahí lo que hay que ver es qué perdemos en el camino y si queremos conservarlo o no. Y esa va a ser una decisión que la humanidad tendrá que tomar. Lamentablemente no se va a tomar democráticamente, es decir, no va a haber nunca un sistema electoral para ver qué decide la humanidad. La tecnología se va a terminar imponiendo por el criterio de utilidad. Ahora, frente al criterio de utilidad se pueden perder muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo demostrar que esta fusión al hombre le permitirá vivir, supongamos, 20 años más. Más allá de la inteligencia, vamos a un criterio bien concreto, como por ejemplo la esperanza de vida. Vamos a suponer que fusionándome de tal o cual manera con la máquina, yo puedo vivir 20, 30, 40 años más. Ahora, ¿qué pierdo en el camino? Bueno, quizás pierda gran parte de mi voluntad, por ejemplo. Quizás pierda gran parte de mi libertad, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Microsoft ya patentó hace menos de un año una aplicación que la idea general es que vos puedas hablar con los muertos, ¿sí? ¿Qué significa hablar con los muertos? Significa que, por ejemplo, se muere X, tu tío. Vos lo querías muchísimo a tu tío, estás muy triste. Le compras la aplicación a Microsoft, le das ingreso a esa aplicación a las redes que tenía tu tío en vida, a su sistema de comunicaciones, sus mensajes, sus números de teléfono, su mail, le das acceso a eso, y la inteligencia artificial es capaz con esa información de recrear la personalidad de tu tío en forma de bot, y vos podrás chatear con tu tío. Bueno, mucha gente puede encontrarle un sentido positivo, por ejemplo, a esto, y dirá, bueno, esto tiene su costado bueno porque hay gente que va a estar muy triste cuando pierda a su papá, a su hermano, a su tío, a su abuelo, quien sea, a su hijo, y con esto psicológicamente van a poder llevarlo mejor. Vamos a suponer, seguramente lo van a querer legitimar de esa manera. Ahora, muy bien, muy lindo, pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que detrás de estos sistemas hay personas que son los que los programan, que son los que responden además al dinero de quienes lo financian. ¿Qué pasa si el día de mañana Microsoft está teniendo intereses políticos muy fuertes en una determinada elección política y dice, bueno, mirá, tengo a millones de personas utilizando mi sistema de bots que recrean personalidades de gente que ya no vive? ¿Por qué no usamos esas conversaciones para sacar información de a quienes piensan votar estas personas? Y entonces tu tío, en forma de personalidad de bot, te va a decir, ¿y cómo va todo por allá políticamente? Sí, ahora tenemos elecciones. Bueno, ¿y a quién estás pensando votar? Y uno pensando ya, interiorizando que está hablando con su tío, le dice, ¿a quién voy a votar? Y adicionalmente, si el sistema está programado, perfectamente podría estarlo, para tratar de cambiar tu intención de voto, pues tendrá estrategias psicopolíticas para modificar tu opción electoral. Entonces, evidentemente, habrá cosas muy interesantes que tenga la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología, pero yo creo que la cantidad de psicopoder que esto está generando va a terminar convirtiéndonos a todos en títeres de las personas que son las que manejan ese sistema. Pero es eso que planteas, o esa tendencia de estar sujetos a algo que no conocemos, ¿qué va a pasar en el momento en el que ya tengamos en nuestro entorno una inteligencia artificial superior, si no es que ya la tenemos? Cosa, reitero, no lo sabemos. Pero ¿es esto acaso algo que se puede detener? Me explico. Si se da un consenso colectivo, la gente, aprovechando la hiperconectividad,
¿es algo que al menos se pueda redireccionar hacia, digamos, otro camino, o es algo indefectible que no se puede detener? En el año 2017 Facebook tuvo que apagar un sistema de inteligencia artificial porque había empezado a crear su propio lenguaje y a comunicarse con otros sistemas. Hay reportes, ahora que dices eso, hay reportes de inteligencia artificial china que supuestamente se ha comunicado con sistemas de inteligencia artificial norteamericanos sin conocimiento de quienes se supone que los manejan. O sea, que entiéndase, cuando leí esto, yo me quedé de una sola pieza, ¿no? Que la inteligencia, descubrimos una comunicación entre la inteligencia artificial china y la norteamericana, que no fue un asunto que se programó para que, no, que lo hicieron de manera propia. Ambos sistemas se reconocieron y comenzaron a hablar. Ese tipo de ejemplos creo que responde bien la pregunta que vos planteaste. ¿Podemos controlarlo? Yo creo que no. Esta gente de Facebook hace ya 4 años se asustó tanto cuando vio esto que decidió apagar el sistema. Pero el día que decida no apagarlo, y el caso que vos estás diciendo de China es que ya hubo en este caso una decisión de no apagar esas comunicaciones. Y no te olvides que el poder humano es una función del lenguaje. Es decir, ¿qué nos ha permitido llegar hasta acá? Nuestra comunicación. La comunicación es determinante para la civilización. Se podría estar generando una nueva civilización paralela si la inteligencia artificial es capaz de desarrollar un propio lenguaje no comprensible para nosotros y poder entonces empezar a tomar sus propias decisiones en base a sus propios lenguajes, a espaldas de lo que las personas que estarían atrás como ingenieros estarían tratando de generar con ellas. Entonces, hay incluso una pérdida. No, yo recién comentaba un estadio más bajo, que era: a mí me preocupa que haya personas que sean capaces de controlar eso para controlar a las masas. Y ahora diría, un poquito más al mediano plazo, a mí me preocupa que ni siquiera esas personas sean capaces de controlar lo que han creado. Entonces yo soy distópico. Uno se ríe, pero... Yo soy distópico respecto de todo esto. Yo no creo que estemos viviendo el camino que va hacia la utopía de la singularidad, donde, bueno, todos vamos a realizarnos en el marco de nuestros avatares en el metaverso. Yo creo que acá hemos llegado ya a un grado de no retorno donde poder ponerle un freno a esta evolución exponencial de lo tecnológico hoy es prácticamente imposible porque la geopolítica ya está metida. Se le puede poner, dices que no se le puede poner freno, pero, última pregunta. Una cosa es que no se le pueda poner freno y otra cosa es que no se pueda redireccionar. Que no se pueda hacer un cambio de paradigma. Vamos a ver, ¿entiendes? Que no se le puede poner freno y que no se puede redireccionar. Hay una tragedia en la acción colectiva, que la estudia bien la teoría política en general, que es que, vos fíjate, tiene mucho más poder el colectivo, tiene mucho más poder político las masas, pero la tragedia es que organizar a las masas es mucho más difícil que organizar a las élites. Organizar a las élites es fácil, ¿por qué? Por el N de las élites. ¿Qué es el N? Bueno, el número total de la élite. La élite por definición es una minoría. Organizar minorías es sencillo. Organizar mayorías es muy difícil. ¿Cómo se organizan las mayorías generalmente? Pues no se organizan, se las estimula a través de liderazgos carismáticos. Fíjate, la organización de masas siempre ha dependido de líderes carismáticos que sean los que contagian una pasión política sobre esas masas, que no son conducidas por el logos, sino por el pathos, o sea, por la pasión. La psicología social se ha encargado de estudiar muy bien la conducta de masas, que no es una conducta racionalmente guiada. ¿A qué estoy apostando entonces yo, si es que hay alguna salida? Pues a que sea la pasión humana, no la razón humana, sino la pasión humana conducida por buenos líderes, que tengan carisma evidentemente, pero que sean buenos líderes, las que puedan redireccionar esto hacia costados más humanos. La máquina está programada no para sentir. Lo único que nos va a quedar al ser humano es
el sentir. La máquina está pensada no solamente para razonar, sino para razonar mejor que nosotros, para almacenar más que nosotros y para computar más rápido que nosotros. Nosotros no vamos a poder competir con la máquina en ese campo. Ahora, en el campo de la pasión, yo creo que eso es lo único que nos va a quedar de humanidad, la pasión. Y la pasión políticamente guiada por líderes que despierten las pasiones populares, y lo que estoy diciendo va a seguramente crear mucha crítica porque, ay no, pero ¿cómo me hablas de masa? La política hoy y siempre ha sido una cuestión en el mundo moderno de las masas que irrumpen en la escena pública. Bueno, quizás puedan en algún momento irrumpir también para poder frenar esto. Y yo creo que esto hay que frenarlo porque lo que está en juego es el futuro de la libertad en última instancia. Bueno, esa respuesta al menos nos da una esperanza porque plantea un camino por el cual pudiésemos redireccionar una tendencia que no es un asunto de nosotros aquí ser alarmistas, sino que ya gente en el terreno propiamente de la creación de inteligencia artificial está poniendo la voz de alerta. O sea, que no es un asunto de que estamos aquí siendo negativos en torno a esto. Pero, Agustín, gracias por darnos, digamos, compartir tu criterio en torno a esto. Y es agradable, más allá de la esperanza, saber que sí, o sea, que en este ámbito, pues hay gente optimista de que podemos sacar lo mejor de eso sin que necesariamente se sacrifique totalmente al ser humano en la ecuación. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.